Voy a saludar a Gustavo Segre, socio de Center Group, profesor de la Universidad Paulista, analista internacional. Gustavo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, buenos días, gusto en escucharlo. La verdad que cuando hablamos de Venezuela hay momentos en el año que hablamos con una notable fuerza y después como que se silencia. ¿Cuál es el momento que están viviendo hoy los hermanos venezolanos? Digo, en la situación interna, porque uno de los últimos títulos que leía era Guaidó gana las calles, pero Maduro gana en los cuarteles. ¿Cuál es el concepto que tiene hoy o cómo se lo visualiza Venezuela? Bueno, con mucha preocupación, obviamente, porque lo que está viviendo el pueblo venezolano es realmente un caos, con falta de alimentos, con una dependencia del Estado para todos los ciudadanos que uno lo denomina de una forma irónica una fábrica de generar pobreza, ¿no? Fíjense que el sueldo mínimo está en el orden de los 4 o 6 dólares por mes, estamos hablando, y las necesidades básicas de una persona son de aproximadamente 150 dólares. La diferencia entre el sueldo mínimo y los 150 dólares es lo que el gobierno les da como una forma de distribuir una limosna para generar esa dependencia y que de alguna manera nadie consiga tener recursos propios para poder estar contra ese régimen dictatorial que ha instrumentado Maduro. Y esta situación no tiene ninguna posibilidad de resolverse cuando se mantiene el mismo nivel de, de tanta crueldad con el pueblo de Venezuela, porque estamos viendo muchísimos venezolanos que están migrando de Venezuela y sobre todo, como bien decías, Maduro gana los cuarteles porque hoy ese poder militar que detenta Maduro es lo que lo mantiene en la presidencia de la República. Claro, claro, claro. Y ahora, ¿cuál es el destino? Digo, ¿cómo se sale de esto? Es difícil visualizar una salida rápida. Yo creo que hay una forma que es una salida drástica, que no es, por supuesto, la deseada, pero es que alguien del entorno próximo de Maduro resuelva traicionarlo. Y esto es, de alguna manera, posible, pero improbable, porque la mayoría de los altos mandos de los militares venezolanos están tan comprometidos como Maduro en estas cuestiones de faltar a la ley y a los derechos humanos. La otra opción que se presumía como posible era una presión tanto nacional como internacional para que Maduro de alguna manera sienta que se le está acabando el plazo y podría pedir algún asilo político en algún lado. Hace unos meses atrás yo entendí que podría ser importante la participación del Vaticano, el propio Papa, que de alguna manera no colocó una posición tomada a favor del pueblo venezolano, sino que está arriba de la pared, ¿no? No toma ninguna determinación hacia un lado o hacia el otro. Podía ser una opción, pero no se logró eso. De manera que hoy Venezuela está, además de fracturada políticamente por la cuestión de Guaidó de un lado, que no tiene ningún tipo de poder militar, y donde la mayoría de los militares que han abandonado a Maduro se han retirado de Venezuela, varios de ellos, por ejemplo, en el territorio brasilero, y por el otro lado Maduro, que tiene el poder militar y que no cuenta con el apoyo de la gente, pero que, como les decía al comienzo de la nota, hay una dependencia tan grande que mucha gente, si no depende del Estado, no come. De Mm. forma que la situación es realmente muy complicada. Sí, lo que se ve es una desesperación por parte de la sociedad para una salida. La salida es la asistencia humanitaria, la salida es una elección, la salida es una intervención militar. ¿Cuál cree que es la salida? Ninguna de las tres son de alguna manera pacíficas, porque el tema de la elección no la veo posible. Maduro no interesa a quien lo vote, no habiendo ninguna competencia, ninguna oposición, digamos que sería muy fácil para él ganar o eventualmente inclusive generar fraude como lo ha hecho en diferentes oportunidades. La situación de una intervención militar es algo posible, pero eso generaría un baño de sangre que debe ser evitado a toda costa. Y por el otro lado, no obstante que esta cuestión es posible, debería hacerse a través de la ONU o de la OEA y no a través de una determinación de uno de los países, como podría ser Estados Unidos solamente.
Mm. de forma que la situación es realmente muy complicada. Yo, en mi humilde modo de ver, entiendo que la salida sería a través de organismos internacionales y fundamentalmente de la negociación o intervención de un tercero que pueda no tener participación en ninguno de los dos lados. Y ahí el único que se me vuelve a ocurrir es el Vaticano, que lamentablemente no ha tomado ninguna postura. Claro, claro, no ha tomado una postura ni siquiera intermedio como para propender a formar parte de lo que había dicho el Vaticano en su momento, que tiene que estar equidistante para intentar acercar a las partes, pero ni siquiera se vio una acción del Vaticano propendiendo a ello, ¿no? No, una que se me ocurre sería que el Vaticano pudiera intervenir como para que a Maduro le den algún asilo político en alguno de estos países aliados, como eventualmente Rusia o China o Cuba. En este momento está pasando por un mal momento también, pero esa sería una opción, y hacer llamada a una nueva elección donde Maduro no se presentaría, obviamente, donde puede presentarse quien quiera desde que sea dentro de las normas democráticas. Sí, 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 sí. Ojalá que esto en realidad tenga una salida en el corto plazo, digo, porque independientemente de la dirigencia o la cúpula, uno lo que espera es que el pueblo cubano deje de vivir esta situación que le está tocando atravesar, que no es para nada feliz, ¿no? Vos fíjate qué interesante, dijiste el pueblo cubano que también está sufriendo, es el pueblo venezolano, ¿no? El que está Claro, con perdón. este momento más complicado, sí. Sí, sí, Pero sí. no es diferente, no es diferente. Cuba está por una situación bastante parecida, ya se comenzó a hacer el racionamiento de medicamentos y de alimentos. En general, los regímenes socialistas se terminan cuando se termina la plata. En el caso de Venezuela, el país depende de un monoproducto que es el petróleo, y cuando el petróleo bajó de los $90 el barril, el sistema se complicó. Eso no lo sufrió Chávez, al contrario, con un dólar arriba de 100, con un barril arriba de $100, podía inclusive prestarle plata a la Argentina como lo hizo. Claro. Entonces, la salida debe ser democrática, Y necesariamente, pero la pregunta es cuándo y cómo, ¿no? es así. Gustavo, un abrazo, gracias, muy amable. Que siga muy bien, hasta luego, buen domingo. Igualmente, Gustavo Segre analizando la situación de Venezuela y obviamente lo que significa y el contexto que tiene que ver con la realidad que les toca vivir a los hermanos venezolanos.